Tengo un problema con mi teléfono. Lo uso más de 13 horas al día. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Soy una persona que siempre duerme 8 horas. Esto me deja 16 horas estando consciente, estando vivo. Pero si utilizo mi teléfono 13 horas al día, esto quiere decir que un 80% de mi tiempo estoy en él. Pero creo que no me entiendes. Imagínate que vives 80 años. Una vida normal, ¿no crees? Pues habrías pasado 64 años enfrente de una pantalla. Espera. Aún no eres consciente de lo que te digo. Escúchame. Si el tiempo que usas el teléfono fuera continuo, te habrías casado, habrías tenido hijos, habrías tenido nietos, te habrías jubilado, y en aquel momento en el que empiezas a tener problemas para caminar, habrías bajado el teléfono y te habrías dado cuenta que perdiste toda tu vida. Pero, ¿sabes? Aún así tenemos algo muy especial. Y eso es que en este momento somos la versión de nosotros mismos más joven que existirá. Mira, dentro de 5 años serás más grande, dentro de 20 años serás mucho mayor, pero en este preciso momento eres la versión de ti mismo más joven que existirá en toda tu vida. Y eso es motivo suficiente para darnos cuenta que nunca será tarde para cambiar y buscar una mejor vida. Debemos comenzar dándonos cuenta de que existe un problema, pero no quiero que simplemente creas lo que te digo. Quiero que me escuches, lo analices y tú mismo llegues a la conclusión de estar de acuerdo conmigo o no estarlo. Lo mejor que puedes hacer mientras ves este video es imaginarte a ti mismo haciendo todas las cosas que te mencionaré más adelante, para que te des cuenta si estás dispuesto a hacerlas y si eso traerá un beneficio para tu vida. Pero volviendo al tema, ¿por qué el uso excesivo del teléfono es un problema? Por 2 razones. La primera es que nuestro tiempo es limitado. Solo tenemos 24 horas al día, así que debemos usar este tiempo de la mejor manera que podamos. Pero no me refiero solamente a ser productivos, sino también a hacer actividades que nos llenen, que nos hagan más felices o que nos hagan mejor persona. El problema con usar mucho tiempo en las redes sociales, en especial TikTok y este formato de videos cortos, es que nos sobreestimulan, nos hacen sentir muy felices mientras vemos videos, pero cuando salimos de la aplicación sentimos este vacío, sentimos inconscientemente que nuestra vida no nos provoca tanta estimulación. Así que cuando tenemos tiempo libre, volvemos a entrar y volvemos y este proceso se repite hasta que sin darnos cuenta se nos ha formado una adicción. Porque aunque los videos duran solo 1 minuto, son tan adictivos que pasamos horas sin darnos cuenta. Y el mayor problema es que esta sobreestimulación hace que hablar con un amigo nos parezca aburrido, ver una película muy largo y leer un libro interminable. La segunda razón por la que esto es un gran problema es porque hay millones de personas creando contenido, millones de nuevas publicaciones al día compitiendo por tu atención. Pero claro, tú no ves tantas cosas, ¿verdad? Y es que ni siquiera es necesario. Dentro de cada red social hay algo llamado algoritmo. Puedes imaginarlo como un robot que analiza cuánto tiempo ves un video, a qué videos le das like, de qué temática, qué videos ignoras. Esto con el fin de conocerte incluso mejor de lo que tú mismo te conoces, para así ponerte un video que amarás. Un video que hará que sigas viendo, por horas, y eso se repetirá cada día, hasta que tu vida se vaya a la basura. Hasta un día que voltees atrás y veas que perdiste tus mejores momentos, tu energía y tu vida entera. Además del tiempo que gastamos, el uso excesivo del teléfono también provoca una disminución en nuestra capacidad de prestar atención y retener información nueva. Es decir, vamos a batear más para aprender. También nos hacemos dependientes, pues varias veces al día entramos a revisar si nuestros amigos no han publicado algo nuevo, sobre todo en los estados de WhatsApp y en las historias de Instagram, o a revisar si el cofre de Clash Royale ya está listo. En el peor de los casos nos desconectamos de la realidad, comenzamos a sobrepensar, nos comparamos con los demás y caemos en la ansiedad y la depresión. Ahora vas a tener la oportunidad de ver algo muy interesante. Para hacer este video tuve la oportunidad de entrevistar a 3 personas. Y si me tomas en cuenta a mí también, tendrás la oportunidad de contrastar 4 realidades muy distintas. La primera persona usa el teléfono solo 2 horas al día. Esto pasa porque su vida es muy ocupada. Con el trabajo, la escuela y su casa no tiene tiempo para gastarlo en otra cosa. Aquí nos podemos dar cuenta que hay una solución muy evidente para tratar nuestro problema. Esa es encontrar alguna actividad que te guste, que puedas hacer cuando no estás en el teléfono. En mi caso, cuando no estoy en el teléfono estoy leyendo, pero otras actividades que también podrías hacer serían salir a caminar, hacer ejercicio, hablar con tus amigos, dibujar, estudiar algo que te guste, escribir un diario o tus ideas, meditar, aprender un segundo, tercero o cuarto idioma. Hay muchísimas cosas que podrías hacer.
pero necesito que des un tiempo para analizarte y descubrir esta actividad que estamos buscando. Aquí es muy importante que hagas eso que te dije ahorita. Eso de imaginarte a ti mismo haciendo esas actividades, para que te des cuenta si te gustaría hacerlas. También puedes escribirlas en un papelito y cuando sientas que vas a entrar a una aplicación en la que gastas mucho tiempo, vas al papelito y te preguntas, ¿realmente quiero hacer esto o prefiero hacer otra cosa? Y es que a veces entramos a ciertas aplicaciones solo por costumbre, porque no tenemos nada que hacer, pero tener algo que hacer es como un deber, como una obligación. Así que cuando no tenemos estas obligaciones, vamos directamente al teléfono, vamos en automático a ello. Y esa es una de las cosas que quiero que evites, quiero que seas consciente, quiero que vivas. La segunda persona usa el teléfono solo 4 horas al día. Cuando se levanta, medita unos minutos, hace ejercicio, lee, desayuna, planifica su día, comienza a trabajar, cuando ya termina va al gimnasio, se baña, lee nuevamente, medita lo que hizo y aprendió en su día, escribe un breve diario y se va a dormir. Esta es una persona que no se queda solamente con sus obligaciones, sino que también realiza actividades para mantener una buena salud física y mental. Prioriza su beneficio personal sobre un entretenimiento vacío. Y él me dejó muy en claro que sí utiliza las redes sociales y el teléfono, pero lo hace de la manera más consciente posible. Él no permite que su teléfono lo controle. Y ese es el principal objetivo de este video. Quiero que seamos capaces de nosotros controlar lo que hacemos en el teléfono. La tercera persona usa el teléfono 9 horas al día. Tristemente ella me mencionó que ella es consciente de ello, pero que lo hace porque en su vida no hay nada mejor que hacer que estar en el teléfono. Y aquí podemos aprender dos cosas. La primera es que es muy importante que tengamos otras actividades que podamos hacer en nuestro tiempo libre que no sean simplemente el teléfono. Es por eso que también al principio te comenté más actividades y te vuelvo a mencionar, es muy importante que las encuentres. La segunda es que siempre tenemos que tener un objetivo, una meta que nos mueva a mejorar nuestra vida. Y en el caso de que usar el teléfono ya se haya convertido en una adicción para nosotros, quizás sea bueno que hagamos una desintoxicación de dopamina. Esto es recomendable hacerlo cuando nuestro cerebro está tan acostumbrado a los sobreestímulos de las redes sociales que le cuesta mucho trabajo encontrar satisfacción y felicidad en actividades cotidianas. La forma más eficiente para hacer esto es ponernos el reto que durante un día no usemos el teléfono para nada, desde la mañana hasta la noche para nada. Nada más para acostumbrar nuestro cerebro a que el teléfono no es todo lo que existe y forzarlo a que busque más allá de ello. Evitar usar el teléfono como primer estímulo en las mañanas y como último por la noche. Por última persona analizaremos mi situación. En mi caso ya hace más de un año me di cuenta que tenía una adicción con el teléfono. Lo primero que hice fue poner en mi pantalla de inicio este contador de horas que te dice cuántas horas al día utilizaste el teléfono y en qué aplicaciones consumiste más tu tiempo. Esto me ayudó a darme cuenta en cuáles aplicaciones gastaba mi tiempo y preguntarme si realmente valía la pena tenerlas o era mejor desinstalarlas. Al final terminé borrando todos mis juegos. Tenía 40 juegos en ese entonces y fue una gran decisión. Pero no fue tan fácil porque terminé mudando mi adicción de los videojuegos a las redes sociales y al final el tiempo de pantalla era prácticamente el mismo. Esto sucedió porque no había encontrado una actividad que hacer fuera del teléfono, solo había cambiado de adicción. Pero de todas maneras eso tuvo algo muy positivo, y eso fue que descubrí que en las redes sociales no solo había contenido vacío, también encontré videos sobre aprendizaje, salud, ejercicio, alimentación, claridad mental, descanso, nuevas habilidades y muchas cosas que eran muy positivas para mí. Y aunque yo sé que hemos hablado de reducir el tiempo de pantalla, cambiar el contenido que consumimos por un contenido que realmente te ayude en la vida es un gran primer paso. Con todo lo que hemos visto en este video podemos encontrar 9 consejos para mejorar nuestra situación. Número 1. Encontrar actividades que sean más increíbles que el mismo teléfono. Número 2. Desactivar casi todas las notificaciones basura. En mi caso nada más tengo WhatsApp y eso porque lo necesito. Pero las notificaciones son como invitaciones para perder nuestro tiempo. Número 3. Quitar todas las aplicaciones adictivas de la pantalla de inicio. En mi caso yo jamás he tenido Instagram, TikTok y Facebook en la pantalla de inicio porque sé que sería mi perdición. Y si quieres entrar a ellas simplemente pues te metes al menú y ya entras, pero en la pantalla de inicio y luego no es buena idea. Número 4. Usar un fondo de color negro. Puede servir a que gastes menos tiempo en el teléfono. Número 5. Usar las redes sociales como una fuente de aprendizaje y no solo de entretenimiento. No quiero decir que no te entretengas. En mi caso yo veo mucho el Mariana, Franco Escamilla y muchos videos de comedia. Pero date la oportunidad de buscar algo de aprendizaje. No sé, estás cocinando una nueva receta, una rutina de ejercicio, muchas cosas. Yo digo que los mejores profesores están aquí en internet. Número 6. Cuando entres a una red social para perder el tiempo, nada más entre un minuto. Ten en mente un minuto, y así te sales. Que no se te olvide porque vas a estar ahí mucho tiempo.
porque recuerda que las redes sociales son infinitas. Si tú bajas, nunca vas a llegar al fin. Así que la única manera para salir de una red social es que tú mismo decidas salir, y para eso requiero que estés consciente. Y para esto nos puede servir tener en la mente que ya nos vamos a salir. Número 7. Tener una rutina en la mañana para cuando despiertas ya saber qué hacer. En mi caso yo te recomiendo que planifiques tu día. Saber qué vas a hacer durante tu día es buenísimo. Es mucho más fácil de que aproveches tu tiempo. También leer 10 minutos y hacer ejercicio. Todo esto lo puedes hacer en menos de media hora y realmente va a ser un cambio increíble en tu vida. Número 8. Evita los videos cortos sobreestimulantes, porque esos harán que ganemos dopamina muy fácil. Y esto hará que cuando tengamos un proyecto, una meta, un objetivo muy difícil, pues no tengamos ganas de hacerlo, porque no nos va a dar dopamina tan rápido como una red social. Y en especial, a mí los videos cortos sobreestimulantes es lo que me está matando. Mi adicción ahora creo que es debido a eso. Y yo realmente quería tener TikTok porque yo siento que ahí está la gente que realmente necesita estos videos de ayuda. Pero wow, es muy adictiva esa aplicación, es demasiado buena. Y eso es malo para nosotros. Así que ten cuidado con los videos sobreestimulantes. Número 9. Yo probé este filtro que pone tu teléfono en blanco y negro. Y me pareció muy interesante. Yo al principio no me sentía capaz de hacerlo. Sentía que los colores eran muy necesarios. Y realmente siento que fue una buena decisión. Al menos bajarle un poco la saturación al teléfono. Porque los colores es una parte fundamental. Es uno de los primeros estímulos que hace que pasemos mucho tiempo en el teléfono. Y créeme que cuando quitas los colores, hace que te vuelvas más consciente cuando estás en las redes sociales. En mi caso yo me sentía más consciente de qué iba a hacer, qué contenido iba a ver y cuánto tiempo iba a pasar viéndolo. Puedes intentarlo, quizá te sirva. Creo que todos nosotros podríamos poner nuestro granito de arena. Te invito a que comentes algún consejo que sientas que nos pueda ayudar. Y si a ti este consejo, el que veas ahí en los comentarios, ves que te sirve, déjale like. Y eso hará que se ponga mero arriba. Y así todos nos ayudamos. Somos una comunidad, podemos apoyarnos. Posiblemente YouTube no recomiende este video, porque quiero que pases menos tiempo en la aplicación y más tiempo disfrutando tu vida. Así que te invito a que compartas el video con tus amigos a los que los quieras ver más conscientes. Tú viste este video y tú sabes que durante todo el mismo mi único enfoque fue mejorar tu vida. Así que si quieres apoyar a una persona para que también mejore su vida, pues envíale este video. Yo se lo voy a enviar a todos mis amigos porque muchos de ellos también tienen este problema. Sabes, te agradezco muchísimo por haber visto este video y por darme la oportunidad de hablar contigo. Si también te gustó el video, te invito a que dejes like y te suscribas para que formes parte de esta bonita comunidad que tiene como objetivo que mejoremos nuestra vida. Y para despedirme, te dejo este video corto aquí para que lo veas cuando quieras comenzar algo y te falte motivación. Es ideal. Nos vemos.